Aló, sí. Dios les bendiga, mis hermanos. Reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer la gloriosa palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 22 de Ezequiel. Ezequiel 22, verso 30. Bienvenidos todos los amigos, los hermanos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este precioso culto. Ezequiel 22:30 dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a repetirlo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a pedirle a los hermanos que recojan el telón. Los hermanos de Con que recojan el telón, por favor. Siéntense, hermanos. Hermanos, hay cosas que a uno lo ponen a pensar, lo ponen a meditar. ¿Quién puede pensar que Dios, para hacer algo, necesita un ser humano? Necesita un ángel. Ya hemos oído que Dios no tiene barreras, no tiene fronteras, no tiene límites, que Dios, para hacer algo, en muchas ocasiones no necesita ayudantes. Él se le manifestó a Moisés solo, a Abraham solo, a Pablo solo, a Juan allá en la isla de Patmos solo, y fue allá a la orilla de la playa y llamó a unos pescadores. Fue allá al banco de los tributos públicos y llamó a un hombre. A otro lo llamó detrás de una higuera. En fin, Dios solo puede hacer lo que Él considere. Pero meditando precisamente en esto, me puse a leer un capítulo, el capítulo 22 de Ezequiel, y encontré el juicio contra Jerusalén. Ese capítulo narra el estado espiritual en que se encontraba Jerusalén. Habían dejado el día de reposo. Los sacerdotes, que eran los encargados de guiar al pueblo, se habían descuidado en lo que a ellos les competía. Los jueces hacían un juicio mal hecho. Los que tenían que imponer en el pueblo el orden, la ley, la justicia,
se habían desviado de ella, habían descuidado a las huérfanas, a las viudas, había violencia, y Dios dijo, se han convertido la ciudad de Jerusalén en una escoria. Esa palabra escoria a mí me puso a pensar que la ciudad de Dios se convirtió en una escoria. Bueno, ese era el estado de la ciudad. Y Dios había decidido destruirla por su estado lamentable en que se había convertido. Sin embargo, Dios buscó entre ellos uno solo, no necesitaba de un comité, como por decir algo, de un grupo de hermanos, ni siquiera de dos. Uno solo que se pusiera entre él y la ciudad. Que se pusiera en la brecha, que hiciera un vallado. Vallado es una protección, que se convirtiera como en un muro para la ciudad, a fin de que Dios no la destruyera. Y no lo hubo. No hubo ese hombre. De tantos que habían, Dios no encontró a uno solo. Seguí pensando la importancia de Dios y también la importancia de un hombre. Me puse a dar cuenta, o me pude dar cuenta mejor, que si nosotros entendiéramos lo que Dios puede hacer, lo que Dios quiere hacer, y si nosotros lo descubrimos y le dijéramos al Señor, cuenta conmigo, yo te ayudo, o yo me convierto en tu ayudante, o como dice Pablo escribiéndole a Timoteo, en una casa grande hay toda clase de instrumentos, hay de oro, hay de plata, de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Y dice, si alguno se limpia, se convertirá en un instrumento útil y preparado para toda buena obra. La historia de la Biblia registra que se necesitó un hombre para parar el sol. Se necesitó un hombre que golpeara las aguas del Mar Rojo para que éstas se dividieran. Se necesitó un muchacho que en un momento de apuros y cuando el pueblo de Dios con su rey tenía miedo y sus generales y su ejército de enfrentar a los filisteos porque allá salía un gigante que los atemorizaba, se necesitó un muchacho que tuviera las agallas de enfrentar a aquel gigante y derrotarlo. Se necesitó un hombre llamado Abraham,
que se convirtiera en el padre de los hebreos, de los árabes y el padre de la fe de todos los que tenemos fe. Allá había un cojo que todos los días se sentaba en la puerta del templo La Hermosa a pedir ofrendas. Y muchos pasaban y le daban la ofrenda. Otros no le daban nada. Pero se necesitaba un hombre que le resolviera en una forma definitiva el problema de aquel paralítico. Y apareció el hombre, apareció Pedro, y le dijo: un día no tengo plata, no tengo oro, tengo los bolsillos limpios, no tengo nada, pero de lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y me pongo a pensar que a veces, aunque estas historias están allí, y no las he mencionado todas porque nos faltaría mencionar a Pablo, a Elías, a los profetas, a Daniel y a los muchachos aquellos que hicieron que el nombre de Dios fuera puesto en alto en un imperio, y que solamente fueron 3. Y Daniel fue echado al foso de los leones solo. Se necesitó un hombre a quien el Señor un día le revelara las doctrinas de la iglesia. Se necesitó un hombre que en una isla estuviera en el Espíritu para ser llevado al cielo y traernos la revelación de Apocalipsis. Pero la Biblia no solo menciona hombres, menciona mujeres. Se necesitó una Débora, que cuando el pueblo tenía miedo frente a Sísara, ella dijo: yo voy a pelear y a ponerme al frente del pueblo, aunque tú seas el jefe del ejército, pero la gloria no será para ti, sino para mí. Se necesitó una Esther, que aún sabiendo que podía morir, fuera y se presentara ante el rey. Se necesitó una Ruth moabita. Se necesitó una Ana. Se necesitó una María. Se necesitó una mujer que un día cogiera un frasco de nardo puro y enjugara y ungiera la cabeza del Señor. La Biblia habla de Dorcas. La Biblia habla de aquella mujer que junto a la ribera del río y que era comerciante, recibiera al Señor. Se necesitó una mujer que a la orilla de un pozo se convirtiera al Señor a pesar de sus múltiples pecados y divorcios, y trajera una multitud de samaritanos para que oyeran al Señor y se salvaran. Se necesitó un Eliseo, se necesitó un Felipe, un Esteban. Se necesitaron unos evangelistas que escribieran, que sacaran tiempo para escribir los evangelios. Y por eso conocemos la historia del Señor escrita por ellos.
Se necesitaron quienes se preocuparan por esconder los rollos en el mar muerto, a fin de que no se destruyera la Biblia. En el siglo I, frente al Imperio Romano, que se propuso destruir la iglesia, se necesitó hombres valientes que defendieran la fe, que pusieran el nombre de Jesucristo en alto en medio de un coliseo donde habían como 100,000 espectadores gritando y burlándose de ellos y con las fieras sueltas. Se necesitaron personas que defendieran esta iglesia, de personas que trataron de meter doctrinas erróneas, levadura, y ligar la iglesia de cosas que no servían. Y lo mismo ha pasado en la historia de la iglesia en Colombia. A nosotros no se nos puede olvidar el nombre del hermano Larsen. Y algunos dicen, pero ¿y a ustedes por qué no se les puede olvidar el nombre de Larsen? Pero es que Larsen hizo cosas que no todo mundo está dispuesto a hacerlas. Cuando el hermano Larsen llegó a Colombia, que era otro país, le quemaron el rancho donde vivía para matarlo. La esposa murió y quedó con un niño. No tenía quien se lo cuidara. Y cuando supieron la noticia en el norte, le dijeron que se regresara. Como quien dice, fracasaste. ¿Qué vas a hacer solo allá? Porque parece que la esposa de él tenía más experiencia que él en la obra misionera. Él era todavía un muchacho novato, recién entregado. Si él hubiera sido un cobarde, quizás no viéramos todo esto que Dios ha hecho en Colombia. Y él dijo, un soldado ha caído herido, mándenme reemplazo, mándenme refuerzo, pero yo de Colombia no me voy, porque yo vine aquí por una revelación. Dios me mostró que aquí va a haber una obra grande, una iglesia grande. Y no se fue. También tenemos que mencionar al hermano Domingo Zúñiga, Eliseo Duarte. Ya hay una cantidad de pastores que murieron, que rompieron trochas, que abrieron caminos, que con hambre, con desnudez, sin aire acondicionado y sin todas estas cosas hermosas que tenemos ahora, se propusieron llevar a Cristo aún a las tribus indígenas. No existían burbujas, andaban a pie, llenos de garrapatas, de barro. Las espinas le rompían la ropa. Hermano, no los detuvo nada ni nadie. ¿Sabe por qué? Porque tenían el corazón lleno de la gloria de Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros como iglesia lamentarnos y decir que hay un poco de drogadictos? ¿Eso de qué sirve?
que las niñas se están prostituyendo. ¿Eso de qué sirve? Usted no sabe que la iglesia puede pasar por una época en que nos conformemos con lo que somos, con lo que hemos vivido, con lo que tenemos, y volvernos indiferentes. No me duele el drogadicto, no me duele la niña que se está prostituyendo, no me duele el que está en la cárcel, el que está en el hospital. No me duele la hermana de nosotros que le dio cáncer. No nos duele. No estamos haciendo nada por eso. No nos duele el hijo del hermano que está apartado. No nos interesan los cientos de almas que lloran, que gimen, que son esclavos del diablo y de los vicios. No nos duelen. No estamos haciendo nada por ellos. Podemos llegar a ser tan indiferentes que todo el día lo podemos pasar pegado en un computador, en un televisor, viendo novelas, películas, documentales, chateando con mi vecino, con mi compañero, con mi querida amiga, con mi querido amigo, con el novio, con la novia. Cuando hay hogares que lloran, aún dentro de la misma iglesia hay hogares que se están yendo a pique. Aún nuestros jóvenes, en la misma casa donde viven, tienen unas cadenas que el diablo les puso porque le abrieron una puerta al diablo y él entró y ahora no lo han podido echar. Podemos darnos el lujo de venir de domingo en domingo a una escuela dominical y creer que Dios está contento con nosotros. Hermano, es que el trabajo, es que el estudio de mis hijos, es que mi proyecto de vida, y todos nos vamos metiendo en una canasta de que no escucho ya a los que lloran. Ya no escucho al que gime. A mí no me interesa ya el vecino que se le murió un hijo querido, el papá, la mamá. No podemos ir volviendo tan insensibles que no nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Usted cree que a uno no le duele que una persona gaste medianoche viendo películas? Un joven, hasta los viejos. Cuando hay gente en nuestra iglesia que no ha recibido el Espíritu Santo.
¿Acaso nosotros no nos hemos dado cuenta que Jesucristo está a las puertas? Es que no estamos oyendo las trompetas que están sonando en el mundo. Es que las señales no nos dicen nada. Pero si apagáramos un ratico el televisor, hoy no voy a ver novela. Y esas 2 horas que me gasto en la novela las voy a dedicar a orar por aquellos hogares que están luchando para permanecer de pie. Esa medianoche que yo gasto de vigilia viendo películas, voy a apagar ese bendito aparato y voy a caer de rodillas a orar por los jóvenes de la iglesia central. Cuando nosotros entendamos que hay harta necesidad, pero que también entendamos que yo puedo, si me dispongo, si yo quiero, preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, he sido indiferente, ya no me han importado los que se han apartado, no me han importado si hay gente con cáncer aquí en la iglesia, no me ha importado, Señor, ya nada, casi ni mis hijos están apartados, no estoy haciendo nada, pero perdóname por ese pecado de indiferencia que he cometido, por ser tan apático, por preocuparme por lo mío, tanto que ya no quiero hacer nada para ti. Pero haz una obra en mi vida. Señor, esta mente que ya no da para nada, que se ha blindado, Señor, quita esa venda, que yo pueda ver las necesidades que hay en la iglesia y afuera. Hermanos, ¿por qué no queremos entender que lo que el mundo necesita está aquí en la iglesia? ¿Cuántos creen que lo que el mundo necesita lo tenemos nosotros? Aquí está, tú lo tienes, Dios te lo regaló. ¿Qué te impide a ti salir a consolar al que está afligido? ¿Qué te impide? ¿El trabajo? No, Señor. ¿Trabajo no es? ¿El proyecto de vida? Tampoco. ¿La construcción de la casa? Tampoco. ¿La compra del carro? Tampoco. ¿El estudio de los hijos? No, Señor. Saben, hermanos, si pudiera llorar en este momento lo hiciera con esto que les voy a decir. El diablo ha cogido a más de uno aquí en la iglesia central y le ha puesto una cosa que se llama indiferencia, conformismo. Y la persona ya no le interesa nada. Absolutamente nada. ¿Cuándo vamos a romper ese esquema?
¿Usted sabe qué pasaría si cada uno rompiera ese esquema? ¿Qué pasaría si yo me preocupo no solamente de estar en los cultos, sino, oiga, yo puedo hablarle a alguien y ganármelo para el Señor? Ahí mismo, los que están en la oficina trabajando conmigo. No hay que ir tan lejos con el que estoy chateando. Yo me lo puedo ganar para el Señor. Yo lo puedo invitar y evangelizar. Yo puedo hacer algo por el que tiene cáncer. Porque yo creo que Jesucristo sana el cáncer todavía. En estos días, en compañía del hermano Neri y otros hermanos, fuimos a visitar a una hermana a su propia casa. Hermanos de la Iglesia Central de Santa Marta, contigo estoy hablando. ¿Tú sabes qué significa que una persona joven, con sueños, con proyectos, con metas, ilusiones, con unos niñitos así pequeñitos, con un esposo joven, que un día aquí en el altar se prometieron amor, de amarse, de cuidarse, de protegerse, de darse el uno para el otro y casi vivir el uno para el otro, de compartir todo lo que adquirieran, y de pronto aparece un cáncer que le está destruyendo la vida a una hermana tuya que lleva el mismo nombre que fue invocado sobre la vida tuya y sobre la vida mía. ¿No te conmueve eso? ¿Sabe que hay un fenómeno que está pasando en el mundo? Y es que las noticias todos los días dicen de los problemas que hay, el hambre, la escasez, la desnudez, la falta de estudio, falta de alimentos, guerras, situaciones, enfermos. Uno llega a un hospital y ahí lo muestran en la televisión, uno viendo los noticieros, que ya no hay camilla donde meter tanto enfermo. Hermano, y le tiran un colchón ahí en el suelo y es una tendereta de enfermos de toda clase. Una hermana me mandó un audio. Mire la situación, hasta dónde hemos llegado. De un pastor que había trabajado más de 50 años en la obra. Más de 50 años. Y cayó enfermo. Y lo llevaron allá al hospital. Alguien de los pastores supo y lo fue a visitar. Y cuando el hermano llegó, el anciano se puso a llorar. Y dijo, hermano, ¿hasta dónde hemos llegado? Yo trabajé más de 50 años en la obra. Y ahora que yo caí enfermo, el primero que me viene a visitar es usted. A mí aquí no me ha venido a visitar nadie. Nadie, hermano. Ni hermanos que yo fui pastor de ellos, ni mis amigos pastores, ninguno. Y se puso a llorar el anciano.
Esa es una enfermedad que nos ha caído. La indiferencia, porque la indiferencia se apoderó del mundo. Usted no ve que al lado están atracando a una persona y que está ahí y no hace nada. No, lo atraquen. No digo nada. Yo no hago nada por eso. Y ve que lo están atracando ahí delante. La muchacha, el hombre en el bus le va agarrando las nalgas. Y saben que le está faltando el respeto y hay un poco de varones ahí. Ninguno dice nada. No, que la agarre. De pronto, si la está agarrando es que de pronto es novia de él o quién sabe. Y la muchacha gritando, me va a violar, y nadie hace nada. Entonces, la indiferencia se apoderó del mundo. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Qué pasaría si lo que estamos aquí esta noche hacemos un pacto con Dios sin darnos miedo de decir, voy a romper esa cadena, ese eslabón, ese círculo de indiferencia y voy a ver qué quiere Dios? Vamos a terminar cantando una canción. Yo no sé si los músicos se la saben. ¿Dónde están los músicos? ¿Se fueron? ¿O están por ahí? Hay una canción que canta Anastasio Bedoya y me encanta, me gusta. No importa quién la cante. Oh Señor, cuántas veces hablándome. Aleluya. Vamos a estar de pie, hermano, por favor.